Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cuál es tu tema, Jorge? Enseñanza para la construcción política, propuestas prácticas, identidad y antagonismo. Se ve que sos profesor de la facultad. Traducímelo al Claro, voy periodismo. a traducirlo primero el título y después le voy a pedir a nuestra extraordinaria productora, luego le voy a pedir escuchar un pequeño videíto. Pero enseñanza para la construcción política que necesitamos, que viene, que es necesario. Uno aprende. Nosotros, la especie humana, es una especie mimética, ¿no? Nosotros aprendemos de los otros. Aprendemos imitando. Claro, aprendemos de los otros. Uno de los formatos iniciales de aprendizaje es el juego, ¿no? El juego con que los niños van aprendiendo el contacto, y los momentos, de que hay momentos para una cosa, momentos para otra. Tenemos nuestra antropología tiene que ver con, obviamente en el lenguaje está clarísimo, con escuchar y repetir, ¿no es cierto? Con una mímesis. Bueno, me parece que lo que pasó estos días, el mundo cada vez está más cercano. Antes, décadas atrás, lo que pasaba en la India, en China, en Rusia, en África, era solo cercano para aquellos que estaban muy vinculados a eso. Hoy hay una matanza en Darfur, está sucediéndose producto de un agrupamiento yihadista financiado por las monarquías del Golfo, y nos enteramos rápidamente y nos indignamos con esos crímenes. Sí, nos informamos rápidamente si tenemos ganas de informarnos, porque no es que la información nos salte a los ojos. Claro, exactamente. Y por supuesto, pero tenemos esa posibilidad. Antes era más difícil, era como más exigente en términos de los cables, etcétera, que hemos vivido tanto vos como yo. ¿Pero por qué digo? Porque lo que pasó en Estados Unidos en este turno político del martes nos permite sacar algunas conclusiones. Algunas estuvimos charlando, Sandra, acá. Sí, dio mucho que pensar. Lo de Nueva York dio mucho que pensar. Sí, y yo quiero profundizar un poquito en eso, y con la ayuda de Laura Arroyo, una extraordinaria también periodista peruana que vive en España, que la hemos pasado en varias oportunidades, para ver cómo podemos aprender de lo que sucedió. Pero decía, enseñanzas para la construcción política nuestra. 2 puntos. Propuestas prácticas. Hablábamos ayer incluso con Gastón Garriga, o anteayer, no me acuerdo, lo charlamos vos y yo, pero vamos a conceptualizar un poquito más, que son propuestas prácticas que no hemos tenido muchas veces para la sociedad, más que buenas intenciones. Nos cuesta salir del concepto a nosotros. Exactamente. Identidad es un concepto claro que estuvo en juego. Hay una frase hermosa de Zohran Magdani que dice: yo soy musulmán, soy inmigrante, soy africano, soy socialista, y no pienso pedir perdón por ninguno de esos atributos. Eso fue un punto central de su campaña, al revés de lo que te están pidiendo. El orgullo identitario. Claro, identidad, reivindicar la identidad, y sobre todo cuando es auténtica, como en el caso de este tipo, ¿no? Y el último tema, antagonismo. Esta cosa de no nombrar al enemigo, ¿no? Y bueno, no queda bien, no es políticamente correcto. Curiosamente, lo que termina pasando con eso es que no generás antagonismo, no generas la euforia necesaria para saber que te estás oponiendo a algo que es maldito. Uh-huh. Si un ser humano bueno no se opone a la maldad, no es bueno. Si un sujeto político no es capaz de nombrar y señalar a los megamillonarios, como dijo textual palabra, ¿no? Vamos contra los megamillonarios, lo vamos a hacer pagar más a los megamillonarios para tener gratis transporte para todos. Digamos, si no reivindicas el antagonismo respetuoso, no es el antagonismo de Feynman, es un antagonismo basado, si se quiere, en el insulto,
en el odio. No. El antagonismo en términos de proyecto político. Bueno, ese es el título que elegí y ahora sí vamos a escuchar a la periodista que vive en España y que trabaja en la cadena SER, si no me equivoco, no me acuerdo bien, o en la base. No, en la cadena SER. En la cadena SER lo escuchamos y luego hacemos comentarios sobre eso. Esa pregunta que nos hacemos mucho en estos tiempos y que hoy ha respondido, al menos en parte, Zohran Mamdani, el primer alcalde de Nueva York musulmán. Mamdani, que se define como socialista demócrata, ha contado con la oposición interna de miembros de su partido, que, como es habitual en el Partido Demócrata, han basado siempre su política en la moderación, o lo que llama Nancy Fraser neoliberalismo progresista, conservadurismo, capitalismo de mujeres en lugar de feminismo, establishment y aristocracia, pero con rostro amable. Mamdani es una ruptura con esa tónica y demuestra que esa ruptura es la vía para frenar el trumpismo. Esta mañana, como en las últimas semanas, habrá quien ponga el acento en la campaña de Mamdani, pero no en el contenido, sino en la forma. Que sus vídeos eran virales, que era capaz de romper el algoritmo en las redes sociales, que su perfil era cercano, que su sonrisa era carismática. Y hay que tener cuidado con estos análisis porque son tramposos. No sería la primera vez que una victoria política es vaciada de su contenido político para hacernos creer que lo que funciona en una campaña, y peor aún, en la disputa contra la internacional reaccionaria bestializada, es tener solo una buena estrategia de comunicación en redes y un buen equipo audiovisual. No. Todo esto es importante, pero de nada sirve sin política. Mamdani no ha llegado a la alcaldía de Nueva York por sus vídeos virales. Ha logrado viralizar videos por su contenido político. Mamdani ha enfocado su campaña en responder materialmente e ideológicamente a Donald Trump. Ambas variables explican su victoria y nos dan una hoja de ruta a seguir a quienes enfrentamos al trumpismo en su versión local aquí en Europa o allá en América Latina. La disputa material de Mamdani se ha centrado en un mensaje: hacer la vida posible. ¿Cómo? Hablando directamente de congelar alquileres, por ejemplo. Toma nota, Pedro Sánchez. Mamdani ha hablado también del transporte en una ciudad con muchísimo movimiento, hablando de autobuses gratuitos como parte de un programa piloto en los Estados Unidos. Toma nota, Pedro Sánchez. Mamdani ha hablado también de regular precios en los supermercados y en las tiendas, es decir, garantizar el abastecimiento de las familias más vulnerables y su acceso a una canasta básica. La disputa política se hace con medidas materiales, que no son promesas abstractas como resolveremos el problema de la vivienda. Pero la segunda variable de su victoria es todavía más importante en tiempos de profunda batalla ideológica a nivel mundial. Mamdani no se ha blanqueado para ganar. Mamdani no ha renunciado a ser lo que es y mimetizarse con el ecosistema político clasista de los Estados Unidos. Mamdani no ha buscado esconder ni su origen, ni su religión, ni su raza, ni su ideología política en tiempos en que la ventana de Overton está tan desplazada a la ultraderecha que definirse socialista supone recibir hostilidad. En tiempos donde la ultraderecha está bestializada, donde las políticas y la forma de hacer política a lo Trump supone deportaciones masivas basadas en el racismo. Mamdani ha hecho de su condición de migrante y de musulmán un valor en la disputa ideológica. No retrocede, no se modera, no consensúa, no dialoga con el fascismo, no pide por favor ni tampoco pide perdón por ser quien es. En España, las izquierdas deberían aprender de ese Mamdani, quien acaba de lograr una victoria en Nueva York y la ha celebrado diciendo que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes, empoderada por migrantes y esta vez liderada por un migrante. ¿Cómo te quedas, izquierda española, asustada de que la ultraderecha diga que nosotras causamos inseguridad? Qué bueno. Esta chica también es un cuadro político. Es bueno, es muy bueno lo que Es un cuadro político, porque entre la comunicación y la política, sobre todo cuando hay convicciones y uno defiende intereses sobre todo de los más vulnerables, el nexo es corto, ¿no? Hay poca distancia. Yo creo que, más allá de Laura Arroyo, que lo dice con mucha claridad, creo que hay algunos elementos, incluso de lo que dice, para profundizar, y sobre todo para... voy a decir una palabra que muy pocos conocen, que es de la antropología, que se llama transducción, que no es traducción. No es traducción. Se me vino académico hoy. No, pero es una palabra muy importante, yo creo, que uno cuando traduce, como lógicamente traiciona, porque no es posible traducir exactamente de un idioma. No, traducir es escribir de nuevo. Claro, exactamente. La transducción es una reescritura teniendo en cuenta el lenguaje de donde uno quiere hablar. Es decir, no es hacer lo mismo del otro idioma, sino hacerlo de nuevo totalmente asumiendo que le estás hablando a otro sujeto que no es el mismo al que le hablaste en el idioma original. Bueno, en política, lo que está diciendo Laura Arroyo, diciéndole anotá Pedro Sánchez, es lo que me parece que nosotros tenemos que hacer, esa transducción en América Latina. También anoten cuadros políticos nacionales y populares, no para hacer lo mismo,
no para traducir exactamente lo de Mandani, porque esta es otra sociedad, y nosotros no necesitamos imitar a nadie, ni ser como ellos, nada. Sí, Hacer pero la sería nuestra. necio no ver algunas cosas que no nos imaginábamos y vemos que funcionaron muy bien. Exactamente, y que en realidad están acá en la Argentina, han estado. Lo que pasa es que cuando algunos, creo yo, lo ponen en práctica, los matan, pero no es que los mata el enemigo. Doy un ejemplo, quien de alguna manera más se parece a Mandani, saltando las distancias, etcétera, etcétera, en los últimos tiempos en Argentina, es Juan Grabois. Lo matan. ¿Pero quiénes lo matan? No lo mata el enemigo que está bueno, porque lo que hacen es básicamente dentro del campo nacional y popular decir, no, disimulá, pibe. No podés ser un católico tan vinculado a Mujica. Tenés que un poquito disimular, no podés vestirte así, tenés que vestirte de otra manera, etcétera. Entonces, digo, creo que no hay otra posibilidad de ganar con autonomía y honestidad, porque si no después, si ganás a lo Alberto Fernández, después no podés hacer lo contrario a lo Alberto Fernández. Después le das continuidad a esa pasteurización de la política, que no te podés enfrentar con nadie. Si sos amigo de Mañeto, ¿cómo vas a democratizar los medios? No podés, no podés. Ahora, si vos señalás a Trump, señalás a quienes sostienen a Milei, etcétera, recién ahí te podés después plantar y tenés un apoyo porque fuiste a una construcción que tenía con eso. Y el tema de la identidad también. Acá, digo, vivimos en la Argentina en una gran falsedad acerca de nuestro vínculo con los pueblos originarios y parece que son un apéndice de lo que subsistió del pasado. Y en realidad la cultura de nuestro país, y uno lo ve claramente en el folclore, y no en el folclore musical solamente, ¿no? Es esa mixtura donde lo originario vinculado a la Pachamama, a la tierra, a los pueblos constitutivos de nuestra nacionalidad, está muchísimo más presente de lo que nosotros suponemos y nadie lo reivindica, al contrario, se hacen todos los boludos, ves tipos que son salteños, son hijos de los pueblos originarios y dicen, no, yo no soy indio. Querías decir algo, Sandra, ¿no? Sí, porque el otro día estaba escuchando unas declaraciones de Francesca Albanese, de la relatora de la ONU para Palestina, y lo que me llamó la atención fue justamente que en estas últimas declaraciones Albanese habla de los palestinos como pueblo originario. Es que claro que lo son. Bueno, pero nunca no lo llamamos así, nos falta hacer el link. Claro. Porque en realidad con nuestros pueblos originarios están haciendo o tienen planeado hacer algo bastante parecido que lo que hicieron con los palestinos. Es que ya lo hicimos, Sandra. Ya lo hicieron con creces y lo van a volver a hacer. Es que claro, eso es lo que me parece que lo que pasa en Palestina es lo que pasó en América Latina hace 200, 300 años. Es eso, exactamente, desde el norte al sur, en el norte las reservas, las reducciones, la mitad, el yanaconazgo, el esclavismo, el colonialismo, el robo de tierra, de recursos, la evangelización, bueno, digamos, ¿no? Lo que dice Chomsky justamente es que el tema de Palestina es que es la última expresión del colonialismo del siglo XV. Sí, ahora volviendo a Mamdani, también, bueno, él tiene una energía increíble. Tiene 34 años. Sí, tiene 34 años. Podríamos encontrar a alguien de 34 años en la Argentina. Es raro encontrar a alguien con tanta energía arrolladora, positiva. Se nota que es un tipo hiperinteligente. Pero lo que más sorprendió es increíble. Miren en qué grado de confusión estamos. Son 3 propuestas concretas que hizo. Sí. Sí, eso, bueno, vuelvo al tema, que está bien que me lleves a lo concreto, ¿no? Porque a veces Sí, si no vas a terminar hablando de Isaac Rabin. Sí, no, de la subordinada, dirías vos. No, yo lo que creo es que, digo, hay algo que tiene que ver con el materialismo, vamos a decirlo con la brutalidad que merece en términos filosóficos, ¿no? Yo creo que hay algo del miedo a nombrar lo material, ¿no? Que como que cuando uno nombra en la política argentina, nombrar lo material parece que es berreta, ¿no? No sé si berreta o para no enfurecer al enemigo, que se te enfurece igual, te mete en cana igual, te jode igual, te corta la cabeza igual, así que se enoje.
Claro, no solamente las propuestas y después, por supuesto, las realizaciones. Yo pienso en la asignación universal por hijo del 2009 de Cristina, que todavía es hoy, obviamente, un elemento clave. Y van a ir contra eso también, ¿eh? Sí, muy probablemente, digo, fue una medida clave que permitió probablemente que el kirchnerismo vuelva a ganar el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Yo creo que las propuestas concretas, hacerse cargo, yo me acuerdo de de Alberto Fernández diciendo, nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de los jubilados. Bueno, se pagó. Esto es así. Dice que se legitimó la deuda de Macri, cosa en el Congreso terrible. Y se terminó pagando, aunque sea tirando para adelante, la estamos pagando ahora. Ayer pagamos, creo que $800 millones de intereses solamente, un regalo que se lo damos a estos fondos internacionales. Cierro con esto. Reivindicar la autenticidad, la materialidad, la convicción, la identidad y el antagonismo. Sin antagonismo, sin nombrar el enemigo, sin decir, son ellos diferentes a nosotros. Qué genial cuando Mamdani dijo, le quiero decir algo a Trump, suba el volumen. Efectivamente, para lo que veas, claro, eso fue fantástico. Genial. ¿No? Fantástico, porque no hubo una elección en Estados Unidos, hubo 13 elecciones el martes. Las 13 que incluyen 7 elecciones de jueces de cortes supremas estatales, las 13 las ganó el Partido Demócrata. ¿Qué quiere decir? Y hubo, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una vicegobernadora musulmana en Virginia, que también es un dato que nadie quiere decir, pero porque una cosa es un alcalde, como en el caso de Mamdani, que es el alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos, y otra cosa es una vicegobernadora de Virginia, que es también musulmana. Entonces, digo, acá, y termino con esto, el inicio de gran parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene un nombre, y es Gaza. A partir del genocidio en Gaza, se reencolumnaron cosas en los Estados Unidos. De hecho, gran parte de las organizaciones más importantes judías de Estados Unidos, Jewish Street, la calle judía, y Jewish Voice, todos con Mamdani y todos afuera. Y Netanyahu llamando a los judíos a irse de Nueva York, los judíos lo votaron, carnicero. Y en el mismo momento que Netanyahu dice eso, ayer salió por todos lados, está cenando Mamdani en Queens con judíos religiosos antisionistas. Bueno, todo dicho. Así es, y con esto entonces aprender, seguir buscando elementos para las batallas que se nos vienen, que son muy importantes. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a la primera tanda de Jugo de Limón, un temita musical y estamos con ustedes. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te